Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y que la paz de Dios esté en sus corazones, en nuestras vidas, y gracias a Dios por estos momentos que nos dan para compartir su palabra, para escudriñarla, para comprenderla, para saber cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Es importante poder entender y comprender que Dios siempre tiene algo para decirnos, Dios siempre tiene algo para enseñarnos, para mostrarnos, y lo más maravilloso es que lo hace por medio de su palabra, palabra que no pierde vigencia, palabra que no pierde poder, palabra que es la que en la vida del creyente y aquel que se está acercando a Dios por primera vez puede encontrar en ella la guía, la cual puede decir, bueno, cuáles son los propósitos que Dios tiene para con mi vida, lo puede mirar a través de su palabra. Quisiera compartir un texto en la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer, por supuesto, la versión Reina Valera, la que tengo yo. Usted puede leerla en cualquier versión, lo puede leer en su celular. Un breve pasaje de la palabra de Dios en el capítulo 1. Vamos a leer en el versículo número 9, que dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué significa esto de ser nacido de Dios o no pecar? Y esto me pone limitaciones a mi vida, entonces no me puedo acercar a Dios porque peco, porque erro, porque cometo errores. No, lejos de esto, el apóstol Juan escribe en muchas oportunidades acerca de nosotros como hijos de Dios, que podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos errar el blanco, ¿no? Porque una de las definiciones de pecar es eso, errar el blanco. Llevar un rumbo y pensar que quizás lo estamos haciendo de alguna manera y para nuestro entender, para nuestro punto de vista, pareciera que está bien. Pero lejos de verlo así, Dios nos muestra que quizás estamos desenfocados o estamos yendo por otro lugar que no corresponde. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, eso es lo maravilloso de estar buscando o anhelando hacer las cosas bien delante de Dios, que recibimos la guía de parte de Dios y hay una luz, hay un cartel, hay algo que nos está diciendo, nos está mostrando que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, lo importante es que cuando nos acercamos a Dios y por medio de su palabra, nosotros procuramos hacer las cosas bien, pero al equivocarnos, Juan dice: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con nosotros, tenemos para con nosotros a Jesucristo, aquel que intercede por nosotros. ¿Cuál fue esa maravillosa intersección? Bueno, ocupar nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Ese era nuestro lugar, nuestro destino, pero hubo alguien que ocupó nuestro lugar para que nosotros podamos tener esta libertad de ser salvos, limpios, lavados de nuestros pecados. El hecho de equivocarnos no nos separa de Dios. El hecho de equivocarnos no hace que Dios me condene ahora, sino que ahora sí se va a manifestar el amor de Dios corrigiéndome, mostrándome. Pero realmente en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios que desea o empieza a caminar este camino nuevo y vivo, como dice su palabra, necesita claramente poder mostrar algún cambio, necesita claramente poder mostrar algo que Dios va haciendo en su vida. Porque cuando Dios ve nuestra vida, claramente no somos las mismas personas. Dios empieza a transformar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, de conducirnos en la vida. Como decía, quizás llevábamos un rumbo, un camino en el cual nosotros creíamos que estaba bien, que era el correcto. Pero sin embargo, cuando nos enfrentamos, nos confrontamos, nos miramos a través de la palabra de Dios, que es un espejo que refleja nuestra vida, nos damos cuenta que claramente hay cosas que tenemos que cambiar. Pero lo maravilloso de eso es que no lo hacemos con nuestras fuerzas, no lo hacemos con nuestras actitudes,
no lo hacemos con nuestra perseverancia, sino que es ahora la ayuda del Espíritu Santo que Dios envió a nuestra vida. Aquel que abre su corazón por primera vez a la palabra de Dios, Dios empieza a transformar la vida por medio de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribía que en Corintios, ¿no?, que aquel que estaba en Cristo, nueva criatura era, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dice, son hechas nuevas. Pero claro, a veces miramos para dentro de nuestra vida, miramos nuestros pensamientos y miramos nuestras actitudes o lo que estamos haciendo y decimos, claramente esto no habla de una vida nueva. Claramente esto no habla de un cambio en mi vida porque no estoy dejando de que Dios transforme mi vida, mi corazón, mi manera de ser, de expresarme, de hablar. No estoy permitiendo que ese cambio se pueda producir en mi vida. Entonces nos miramos y decimos, no veo ese cambio en mi vida, pero necesitamos ese cambio en nuestra vida, necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Esto de que Pablo le escribía que todas las cosas son hechas nuevas, habla de una nueva creación, de nacer de nuevo. Hubo una oportunidad en que en Cristo un hombre se acercó, un maestro de la ley, un hombre conocedor de la palabra, llamado Nicodemo, y dijo, maestro, empezó bien hablándole maestro, diciendo, maestro, sabemos que tú has venido de Dios, sabemos que Dios está contigo en todas las cosas que haces. Y él necesitaba, tenía esta sed de Dios. Necesitaba escuchar algo que pudiera obrar en su vida. Pero el Señor le dijo, mira, tus conocimientos, las cosas que vos conocés, la palabra, la ley, está bien. Pero a todo esto te digo que es necesario que nazcas de nuevo, te es necesario nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Por supuesto que a estas palabras él se confundió y entendió que tenía que morir y nacer otra vez en el vientre de su madre. ¿Y cómo puede ser esto de un nuevo nacimiento, nacer otra vez? No comprendía claramente lo que le decía el Señor. Pero Cristo le estaba hablando de morir a las cosas viejas, de morir al pasado, de morir a las costumbres, de morir a su forma de ser, de morir a su manera de hablar y nacer ahora a lo que Dios quiere para cada uno de nuestra vida, para lo que quería para su vida. Un nuevo propósito, de eso nos habla el Señor. Y claramente en la vida del creyente, claramente en la vida de aquel que se acerca a Dios, tiene que haber un cambio. Necesita haber un cambio. Necesita poder mostrar que Dios está obrando y actuando en su vida. Necesita mostrar que ahora no es una persona más que ignoraba las cosas de Dios, sino que ahora claramente hay una manifestación de parte de Dios que hace que uno hable de manera diferente, se conduzca de manera diferente, se exprese o piense de una manera diferente, porque es necesario que nosotros podamos tener ahora, dice la palabra, la mente de Cristo. Pero este cambio tiene que producirse de una manera maravillosa y visible en nuestra vida. Y si llevamos años en el camino del Señor, si llevamos mucho tiempo y hay cosas que no han cambiado, bueno, es necesario y ahora este es el tiempo que Dios ha preparado para que comprendamos que sí deben producirse esos cambios. Cuando en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu, aquellas cosas que tienen que verse reflejadas en la vida de la persona que conoce a Dios. Y cuando hablamos de conocer a Dios no estamos hablando de una persona que va a la iglesia o que se pone una Biblia bajo el brazo, sino que una persona que conoce a Dios es la persona que se preocupa en entender y comprender cuáles son los propósitos que Dios tiene para con su vida. De esa manera podrán manifestarse estos dones maravillosos o frutos del Espíritu, que es el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, cosas que a una vida la van a hacer totalmente diferente de como eran antes. A eso tenemos que estar atentos. La palabra de Dios dice claramente que nosotros tenemos que tener esto de procurar
nosotros buscar y anhelar estas cosas, de que el fruto del Espíritu pueda producirse en nuestra vida, porque también Cristo enseñaba que ningún árbol bueno da frutos malos y que un árbol malo tampoco da frutos buenos. Y por eso dice claramente, por sus frutos los van a conocer. Por ese árbol que ahora está plantado junto a las aguas, como dice el Salmo, empieza a producir un cambio, frutos, cosas nuevas, de manera diferente. Bueno, así tiene que ser nuestra vida cuando Cristo empieza a actuar, empieza a manifestarse en nuestra vida. Claramente no vamos a ser la misma persona porque tiene que producirse ese cambio. Entonces todo esto va a hacer que nosotros podamos reflejar una nueva personalidad, una nueva forma de ver las cosas, de interpretarlas, de anhelar, querer hacer la voluntad de Dios. Pero esto lo va a producir el Espíritu Santo en nuestra vida siempre y cuando nosotros permitamos que Dios haga esto en nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos que practicar muchas cosas cuando comenzamos a caminar el camino del Señor, andar por sus sendas, como dice la palabra. Procurar practicar, hacer la voluntad de Dios, practicar su justicia, practicar su bondad. Bienaventurado, el Sermón del Monte habla de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado aquel que hace esto, que escucha la palabra. Bienaventurado aquel que se preocupa por los demás. Esa enseñanza maravillosa que hizo el Señor en el Sermón del Monte, que quizás en aquel momento fueron hermosas palabras y los que oyeron decían, qué lindo que habla este Jesús, qué lindo que nos dice tantas cosas, pero realmente estaba diciendo verdades absolutas y profundas, tesoros maravillosos para aquellos que podían asimilarlas en su vida. Iba a ser dichoso, bienaventurado aquel que ponía en práctica esas palabras que estaba diciendo Cristo en ese momento. Iba a ser bienaventurado aquel que tomaba esa palabra y la ponía en práctica en su vida, porque seguramente después del Sermón del Monte esa gente volvió a su lugar y hay que ver, solo Dios sabe si ellos pudieron cambiar su actitud, como fueron cambiada la actitud de muchas personas que estuvieron alrededor del Señor. Escucharon su palabra y pudieron nacer a una nueva vida, es decir, dejando las cosas viejas, aquellas que hacían una cosa y fueron transformadas. Cristo, cuando tenían contacto con el hombre, con la mujer que estaba pasando por algún problema, una dificultad, dijo, vete y no peques más, es decir, no hagas las cosas que venías haciendo. Empezá a hacer las cosas bien. Y eso es lo que desea Dios para nuestra vida, que nosotros podamos hacer su voluntad. Pero claramente tenemos que dar señales de este nuevo nacimiento. Tenemos que manifestar una vida transformada. No podemos ser la misma persona, o no deberíamos ser la misma persona. A todo esto Dios nos llama a esta reflexión, a de buscar su palabra, de buscar hacer su voluntad. No lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza, sino por medio de su Espíritu Santo que nos va a guiar a toda la verdad, por medio de su Espíritu Santo que va a guiar cada una de sus palabras a nuestra vida, a nuestro corazón, para que nuestro andar sea diferente, sea distinto. Aquel que se acerca al Señor, indefectiblemente cambia su vida, indefectiblemente va cambiando su forma de ser, de pensar. Y no por ahí como dicen, ¿no?, que la religión te lava la cabeza o te cambia, ¿no? Sino que realmente ahora podemos ver que sí, Cristo nos lava, pero por completo. Hace de nosotros una nueva criatura. Son las promesas de Dios y las promesas de Dios se cumplen. Pero nosotros somos los que tenemos que dejar actuar esto y dar señales, claras señales de que Dios está actuando en nuestra vida y a través de nuestra vida y por medio de su palabra. Practicar la justicia, no vivir más o no anhelar a hacer más las cosas que hacíamos antes. Una vida de pecado ya ha quedado atrás. El pecado es aquello que nos separa de Dios. El pecado es aquello que no se lleva con Dios. Claramente Dios ama al pecador, pero no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces nosotros tenemos que
procurar hacer su voluntad y practicar la justicia de Dios, vivir en sus caminos, andar en sus caminos, hacer su voluntad, procurar. A veces decimos, no, pero es tan difícil hacer la voluntad de Dios, como yo no me da para hacer la voluntad de Dios porque me equivoco, porque tengo 1000 errores. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscar de su presencia y que por medio de sus fuerzas es que Dios va a obrar en nuestra vida. Por medio de su palabra es la que va a sustentar nuestra vida para que podamos hacer su voluntad. Él no nos ha dejado solos ni huérfanos, ni nos ha comprado a precio de sangre en vano, sino que el propósito de Dios está para cumplirse en nuestra vida. Esta persona que se puso en las manos de Dios necesariamente necesita un cambio, necesita mostrar o manifestar de que Dios está en su vida, en su corazón, de que Dios está limpiando la vida como un manantial que se lleva todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice nuevas, también dice todas. Dios nos va dando cosas nuevas a nuestra vida para que nosotros podamos manifestar su presencia. Y no para que decimos, ahora, ¿no? Como dicen, ahora sos un santito. No, eso no es. No son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. No. Sí, Dios nos ha comprado, nos ha santificado, nos ha hecho nuevas criaturas, pero para ahora, para mostrar claramente que Dios es vivo, que Dios es real, que Cristo tiene el poder de transformar una vida, de que Cristo tiene un propósito en cada vida, en cada ser humano. Pero nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos mostrar al mundo, a aquellos que nos rodean, de que Dios está transformando nuestra vida y dar claras señales de que ahora somos hijos de Dios, de que ahora hemos sido comprados a precio de sangre, de que ahora no practicamos ni vivimos más en el pecado. Esto es el propósito claro que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, de que ahora somos nueva creación de Dios, somos nuevas criaturas y estamos entonces gozosos y alegres de ser parte de la familia de Dios, de ser hijos de Dios. Estamos alegres de saber de que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Esto es el anhelo de cada uno de nosotros, el saber que somos hijos de Dios comprados por su sangre preciosa. Pero que claramente nosotros necesitamos dar señales de que ahora estamos en una vida nueva en Cristo Jesús. Las señales son aquellas que indican algo, ¿no es cierto? Cuando usted va por la ruta ve muchos carteles y señales cuando tiene que llegar a un destino o cuando se está acercando a un lugar. Bueno, esas señales es el creyente, es el Hijo de Dios. Da señales claras de que el camino es correcto, de que por donde va transitando es el camino verdadero que lleva a la presencia de Dios y de que de esa manera uno puede transitar este camino quizás complicado, con piedras, con dificultades, pero en definitiva es el camino que lo lleva a nosotros, a la vida eterna, a la presencia de Dios. Pero necesitamos mostrar esas señales, necesitamos manifestar que Dios transforma la vida de una persona. Necesitamos mostrar de que no somos los mismos. Cuando Cristo tuvo encuentro con muchas personas, esas personas nunca más volvieron a ser las mismas. Nunca más volvieron a estar en el estado en que habían estado. No. Fueron hechas nuevas criaturas y se levantaron maestros, se levantaron profetas, se levantaron apóstoles, se levantaron aquellos que enseñaban la palabra y que podían guiar a los demás. Eso es lo que quiere hacer Dios, el Señor, con cada uno de nosotros y aquellos que están escuchando la palabra, aquellos que están recibiendo esto de parte de Dios, que Dios esté obrando en su vida. Pero necesitamos, y recuerde bien, dar señales de que Dios está transformando día a día nuestra vida. Juan decía, como decía al principio, hijitos míos, no pequéis. Si alguno hubiere pecado, Cristo está ahí para limpiarnos, para restaurar nuestras vidas. Pero dice claramente, no pequéis, no erréis, buscar de Dios, busquemos de hacer la voluntad de Dios. Busquemos de que cada uno de aquellos que nos rodean puedan ver en nosotros una vida transformada por el poder de Dios.
Bueno, pero es muy difícil, el camino de Dios es difícil porque uno se priva de tantas cosas. Claramente cuando uno está dentro de la voluntad de Dios, Dios sustenta nuestra vida, nos ayuda, nos guía, nos da la fortaleza. Está ahí para guiarnos en todas las cosas. Necesitamos dar claramente señales de una vida transformada por el poder de Dios, es decir, la vida de un nuevo nacimiento. Señor, yo ahora te pido en el nombre de Jesús que estés obrando en cada vida, en cada corazón. Que cada uno de nosotros podamos dar esta señal de que tú eres un Cristo vivo, un Cristo poderoso, un Cristo que está transformando día a día, de que a pesar de que han pasado miles y miles de años, tu poder es el mismo, tu gracia, tu misericordia es la misma. Transforma nuestra vida cada día, Señor. Necesitamos de esta gracia necesaria para que tú estés obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida, para que, dice tu palabra, que los demás puedan ver la vida de Cristo en nuestra vida. Señor, te doy gracias por aquel que está escuchando tu palabra, por aquel que está recibiendo este mensaje, pueda saber que en Cristo no solamente hay salvación, sino una vida plena de gozo, de felicidad, de prosperidad, de fortaleza. Te doy gracias por todo lo que nos das y por todo lo que haces por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo ricamente.